Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Belawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado con el tema Arbitraje en Contrataciones del Estado, que será desarrollado por el distinguido doctor Luis Villavicencio, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Contrataciones Públicas por la Universidad Castilla de la Mancha. También cuenta con un magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es titulado en los programas de segunda especialidad de la misma Casa de Estudios en Derecho Administrativo y en Derecho Público y Buen Gobierno. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan aquí en la plataforma de Zoom, en la aula virtual y por la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, ¿no? Y una disculpas por la reprogramación que por cuestiones de fuerza mayor tuvieron que reprogramarse del día viernes, ¿no? Bueno, eh, voy a compartir una pequeña presentación, bueno, no tan pequeña en realidad, que he podido elaborar para la sesión del día de hoy. A ver, me comentan si es que lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Perfecto. Excelente. Bueno, cuando hablamos del arbitraje en materia de contrataciones del Estado, ¿no? No debemos perder de vista que no existen muchas disparidades en cómo se maneja el arbitraje, ¿no? A partir de la norma general, ¿no? La Ley General de Arbitraje. Sin embargo, aun cuando la lógica es bastante similar, la estructura del proceso, hay disposiciones que en todo caso aplican supletoriamente, hay que tener en cuenta que el arbitraje en contrataciones del Estado tiene algunas particularidades que lo hacen un proceso eh, independiente, ¿no? De lo que normalmente nosotros entendemos como el arbitraje de manera genérica. Y estas son estas particularidades son las que hacen o nutren al proceso arbitral en materia de contratación pública. Y sobre esas particularidades, ¿no? Efectivamente, vamos a tener la clase, la sesión del día de hoy, ¿no? Voy a tratar de ser lo bastante breve, como se podrán dar cuenta, es una presentación un poco extensa, ¿no? Estamos hablando de casi 50 diapositivas, pero bueno, eh, vamos a abordar lo más relevante del caso, ¿no? Para empezar, ¿no? Tenemos que abordar la figura del árbitro, ¿no? El árbitro como este juez privado designado por las partes, ¿no? Para que resuelvan determinada controversia en materia de contratación pública, ¿no? Eh, y es que sea un juez privado, ¿no? Eh, implica, ¿no? Que las labores de este se asimilan o son bastante parecidas a las de los magistrados, ¿no? Que nosotros vemos en el Poder Judicial, ¿no? Los jueces del Poder Judicial. El problema, ¿no? La gran diferencia es de dónde proviene la fuente para que el árbitro pueda resolver una controversia, ¿no? Eh, Sin embargo, no hay que tener en cuenta que el juez como tal es considerado un funcionario público, ¿no? Mientras que el árbitro es considerado un prestador de servicios profesionales y ya. Y para esto no hay que entender las diferentes teorías de las que deriva la función arbitral, ¿no? Por un lado vamos a tener la teoría jurisdiccional, mientras por el otro la teoría contractual, ¿no? Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ya ha sido bastante claro en relación a cómo
debe entenderse la función arbitral, ¿no? Vamos a verlo en los precedentes María Julia, ¿no? Minera María Julia, o el precedente Cantuarias, donde el tribunal, nuestro tribunal constitucional, se ha inclinado por una teoría jurisdiccional del arbitraje, ¿no? Y esto se nutre, ¿no? Esta teoría jurisdiccional del arbitraje se nutre a partir de lo que se ha establecido en el artículo 139 de nuestra Constitución, ¿no? El artículo 139 eh, señala, ¿no? Incorpora, recoge el principio de unidad de la función jurisdiccional. Y esto implica que únicamente la administración pública puede ejercer función jurisdiccional. Y excepcionalmente, ¿no? El artículo 139 señala que el árbitro o el fuero militar pueden ejercer función jurisdiccional, ¿no? Estas son las excepciones del principio de unidad de la función jurisdiccional. Entonces, a partir de esta disposición constitucional del artículo 139, el Tribunal Constitucional ha establecido que nos encontramos ante un proceso o ante el ejercicio de la función jurisdiccional en contraposición a los que postulan, ¿no? La teoría contractual, ¿no? Que la fuente de las funciones que ejerce el árbitro provienen del mutuo acuerdo entre las partes, ¿no? De lo que contenga el contrato, ¿no? El convenio arbitral. Si es que no existiese este, no podríamos hablar de la posibilidad de que este árbitro pueda decidir sobre una determinada controversia. Ahora, hay quienes doctrinariamente postulan también una posición mixta, ¿no? Que tanto tiene de jurisdiccional como contractual, que es la que actualmente es más acogida, ¿no? Esta postura mixta, ¿no? Medio jurisdiccional, medio contractual. Eh, Porque la fuente vendría del contrato, pero una vez que asume funciones, está ejerciendo función jurisdiccional, ¿verdad? Y una cuestión también muy importante a tener en cuenta es que las partes son los que eligen los árbitros, ¿no? Cuando uno va a un proceso judicial, ¿no? Va a presentar un escrito en la Avenida Bancay, no es que elija al juez que va a resolver, ¿no? La controversia, ¿no? Hay un sistema que aleatoriamente lo asigna. En el caso de los árbitros, no es así. Las partes son las que eligen a sus propios árbitros, ¿no? Entonces, al tener esta fuente contractual, ¿no? Sus funciones tienen este origen, no podría asimilarse completamente a la labor de los jueces, ¿no? Sin embargo, como ya venía mencionando, el caso de nuestro Tribunal Constitucional, en estos precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Se ha establecido que la función arbitral tiene origen jurisdiccional, ¿ok? Ahora, ¿qué impedimentos, no requisitos se establecen para ser árbitro? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 231 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y establece una lista en la que se detallan, ¿no? Quienes no podrían ejercer como árbitros, ¿no? Y señala al presidente, el vicepresidente, congresistas, ministros de Estado, ¿no? Viceministros, titulares de órganos colegiados, magistrados, ¿no? Con excepción de los jueces de paz, ¿no? Fiscales, ejecutores coactivos, procuradores públicos, el contralor, ¿no? O los vicecontralores, titulares de instituciones o organismos públicos del Poder Ejecutivo, ¿no? Gobernadores regionales, directores de empresas de estados, personal militar, policial, eh, funcionarios y servidores públicos de manera genérica, ¿no? En caso tengan relación directa con la entidad o sector en la que laboren, ¿no? Y esto dentro de los márgenes de compatibilidad, ¿no? O de incompatibilidad que establecen las normas al respecto, ¿no?
y los funcionarios y servidores del OCE inclusive hasta 6 meses después de haber dejado la institución. ¿No? Este listado que se encuentra, ¿no?, dentro del artículo 231 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ok? ¿Y cuál es la intención detrás de estos impedimentos, ¿no? Es que el árbitro puede ser una persona civilmente capaz, ¿no? Porque va a celebrar un contrato con otras partes, ¿no? Que son las partes que van a iniciar la controversia, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿no? Y más importante aún, que el árbitro esté exento de tener conflictos de intereses, ¿no? Que le impidan realizar su labor, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no?, que el árbitro no se encuentre inmerso en un conflicto de interés y además, ¿no? Y esto es muy importante, lo vamos a ver en breve, que la norma ha establecido, ¿no?, ciertos o requisitos mínimos, conocimientos al menos, que debe tener todo árbitro para el ejercicio de la función, ¿no? Porque nos encontramos ante un arbitraje de derecho, ¿no? Y es necesario que se apliquen correctamente las normas de nuestro ordenamiento o, jurídico, ¿no? En el caso del arbitraje internacional, al menos no es necesario ser abogado, ¿no? Pero cuando hablamos que el arbitraje en contrataciones del Estado, por lo menos sí, ¿verdad? Ahora, de acuerdo al artículo 45, ¿no?, de la ley 45.10, el arbitraje es de derecho. ¿Qué quiere decir que sea de derecho? Que se tiene que resolver en base a nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Eh, y esto se diferencia de los arbitrajes de conciencia, ¿no? Cuando se ve el tema de arbitraje, conceptos básicos del arbitraje, ¿no?, que también he tenido la oportunidad de dictar acá con los chicos de B-Lawyer, abordamos también los temas respecto a los diferentes tipos de arbitraje. Y uno de estos es que existen arbitrajes de derecho y arbitrajes de conciencia, ¿no? En los arbitrajes de derecho se tiene que aplicar la norma nacional, mientras que en los arbitrajes de conciencia, ¿no?, se aplica el mejor entender del árbitro, sin necesidad de recurrir a las normas, ¿no? Más que nada el sentido común, ¿verdad? Pero esto no ocurre en el tema de contrataciones del Estado, ¿verdad? Y puede ser resuelto, ¿no?, por un árbitro único o un tribunal arbitral que está integrado por 3 miembros, ¿no? En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje será resuelto por árbitro único. Ahora, yo les comentaba, ¿no?, que el legislador ha establecido, ¿no?, esta necesidad de que sean abogados los que intervienen como árbitros, y la ley ha sido bastante clara, ¿no? El árbitro único y el presidente del tribunal deben ser necesariamente abogados. Entonces, el árbitro único y el presidente del tribunal tienen que ser siempre abogados, ¿no? Que cuenten con especialización en derecho administrativo, arbitraje o contrataciones del Estado. Los árbitros de parte, ¿no?, no necesariamente pueden ser abogados, o sea, no habría ningún problema si lo fuesen, ¿no? Pero tienen que tener conocimientos en materia de contrataciones del Estado, ¿no? Ser un ingeniero, un contador, ¿no? Pero tienen que tener conocimientos en materia de contrataciones del Estado, ¿ok? Cuando nos referimos a los árbitros de parte. Pero cuando hablamos, ¿no?, recalcando del presidente, del árbitro único, estos siempre tienen que ser abogados, ¿ok? Ahora, una cuestión muy importante es que para desempeñarse como árbitro designado por el Estado, ya sea en una institución arbitral o ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, el RNA, el famosísimo RNA, que es administrado por el OCE, ¿no? Y para el caso de la designación residual del presidente del tribunal arbitral, también se necesita contar con RNA. Entonces, ¿cuándo no necesito RNA? Cuando soy árbitro de parte del privado, ¿ok?
o cuando se designa al presidente del tribunal. ¿Por qué? Porque ya les comentaba, ¿no? La designación residual del presidente del tribunal, ¿sí? Eso quiere decir, ¿no? Que si en caso, por ejemplo, los árbitros de parte no se pusiesen de acuerdo sobre quién va a ser el presidente del tribunal, eh, y tiene que designarse residualmente, ya sea por la institución arbitral o por el área encargada del arbitraje del OCE, ¿no? El SNA. Entonces, en esos casos, sí necesita contar con RNA. Pero digamos, no estamos en una situación en la que los árbitros de parte se ponen de acuerdo y designan un presidente, entonces en ese caso no es necesario contar con RNA, ¿verdad? Solamente en dos supuestos. El árbitro designado por la entidad, el árbitro de parte de la entidad, o la designación residual del presidente. Estos requisitos, ¿no? Se establecieron principalmente con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1444, o con el decreto legislativo 1341 no existía ese problema, pero bueno. Ahora, el procedimiento de inscripción en el RNA no es de evaluación previa. Recordemos que en el procedimiento administrativo tenemos dentro de las diversas tipologías que hay de procedimiento, una de estas es que existen procedimientos de aprobación automática y otros de evaluación previa, ¿no? Los de aprobación automática son aquellos en los que uno va, presenta sus requisitos y se acabó. Ya con el cargo de recepción, ¿no? El sello en el cargo, uno puede ejercer determinada actividad porque el procedimiento así lo establece, ¿no? De aprobación automática. Basta con la presentación de los requisitos ante determinada entidad. En el caso del RNA es de evaluación previa, es más, tiene varias etapas, entrevistas, exámenes, ¿no? Y está sujeto inclusive a silencio administrativo negativo y tiene un plazo de 30 días hábiles, ¿sí? Y estos se llevan a cabo ante el OCE, ¿no? Si uno quiere ser árbitro de parte de la entidad pública, tiene que cursar o pasar por este procedimiento administrativo, ¿no? Uy, ahora, si bien es cierto, ¿no? Que la premisa siempre va a ser la libertad del procedimiento de designación, ¿no? Eh, porque inclusive la ley de arbitraje establece, ¿no? Que las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro único, de los árbitros, o pueden inclusive someterse al procedimiento del reglamento de una institución arbitral, ¿no? Eh, lo que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos encontramos en un arbitraje ad hoc, el procedimiento de designación se llevará a cabo de acuerdo, ¿no? A lo que hayan convenido las partes. Pero si nos encontramos ante un arbitraje institucional, el procedimiento para la designación dependerá del reglamento del arbitraje del centro, ¿no? Esto hay que tener en cuenta, sí, que de acuerdo al artículo 226, ¿no? El arbitraje siempre será institucional cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, ¿no? Cuando no exista precisión al respecto, siempre va a ser institucional, ¿no? Y esto es muy importante, muy interesante, porque lo que entendemos, ¿no? De lo que vamos viendo hasta el momento es que nos encontramos ante un arbitraje obligatorio, ¿sí? Un arbitraje, eh, y eso es una de las particularidades, tantas particularidades que tiene el arbitraje en materia de contrataciones del Estado, a diferencia del arbitraje materia o en controversias privadas, ¿no? Es que el arbitraje es obligatorio, ¿no? No es que las partes puedan optar por excluirlo. Las partes, siempre que tengan una controversia y quieran dilucidarla, ¿no? Quieran ventilarla, van a tener que ir a un arbitraje. Es más, inclusive cuando no hay o no se ha establecido la cláusula eh, solución de controversias, pese a que es una cláusula obligatoria de acuerdo al reglamento, ¿no? Hay disposiciones de la ley que te señalan cómo es que debes proceder, ¿no? Si no hay uno se fija qué tipo, cuántos árbitros, árbitro único. Si no se establece
el tipo de arbitraje en el convenio, esto puede ser por inexistencia del mismo, va a ser institucional. Entonces siempre vamos a tener la forma de poder llegar a un proceso arbitral independientemente de que se haya incluido o no el convenio arbitral, ¿no? Porque estamos ante un arbitraje obligatorio, ¿no? Un arbitraje que se tiene que llegar a transcurrir para solucionar una controversia de acuerdo a la propia ley, ¿no? No es que las partes libremente convengan no someterse a esto, ¿ok? Ahora, una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que en el arbitraje institucional, como en el ADOC, la designación del árbitro por parte de la entidad es aprobada por su titular, el titular de la entidad, es decir, la máxima autoridad, hablando jerárquicamente, ¿no? O por el servidor que, al que le hayan delegado tal función, ¿sí? Ahora, en los casos de los arbitrajes institucionales, es esta institución la que verifica, ¿no?, que los árbitros cumplan con todos los requisitos que se establecen en el reglamento como en la ley. ¿Ok? El tema viene, ¿no?, más que nada en el arbitraje ad hoc, ¿no?, en los cuales las partes no han pactado una forma en la que se designan los árbitros, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Ocurre la designación residual, ¿ok? Yo les comentaba, ¿no?, que en el caso de las designaciones residuales, uno siempre puede recurrir al OCE para la designación del árbitro, ¿no? Y se hace de manera aleatoria, ¿no? Mediante medios electrónicos con los que dispone el OCE. Entonces, las partes tranquilamente, ¿no? En aquellos arbitrajes ad hoc en los cuales no se haya pactado la forma en la que se designarán los árbitros, ¿no? O no se hayan puesto de acuerdo sobre la designación del árbitro único, o algún árbitro que integre el tribunal arbitral, ¿no? O inclusive cuando los árbitros no se hayan puesto de acuerdo sobre quién va a ser el presidente, pueden recurrir al RNA para que esta dependencia del OCE, ¿no?, les designe uno de manera aleatoria, ¿no? Ahora, estas decisiones residuales son, ¿qué cosa? Definitivas e inimpugnables, ¿ok? Eso es algo muy importante tener en cuenta, ¿sí? Estas decisiones del RNA son definitivas e inimpugnables, no se pueden cuestionar, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los límites, ¿no?, para llevar un arbitraje ad hoc? Sobre esto ha habido bastante controversia, ¿verdad? Por un lado tenemos el artículo 225 del reglamento, ¿no?, que señala que las partes pueden recurrir a un arbitraje ad hoc, ¿no?, cuando la controversia derivada, ¿no?, eh, o las controversias que deriven de un procedimiento de selección, ¿no?, la ejecución contractual, eh, tenga un valor, ¿no?, estimado, valor referencial, menor o igual a 5 millones de soles, ¿no? Y esto eh, implica que si eventualmente el valor estimado, el valor referencial es menor o igual a esta cantidad, las partes tranquilamente podrían recurrir o establecer, ¿no?, que el tipo de arbitraje, ¿no?, en el convenio arbitral será ad hoc, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó en el eh, año 2020? ¿Sí? Eh, Se publicó un decreto de urgencia, ¿sí? El decreto de urgencia 20-2020, el cual en su artículo 7.5, ¿no?, señalaba que cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional y podía ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 UITs. Este decreto de urgencia ha sido posterior a la publicación del reglamento, ¿sí? Pero ¿qué pasaba, no? Que al ser un decreto de urgencia que modificaba la ley de arbitraje, no el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿sí?,
eh, se cuestionó, ¿no? Cómo es que una norma que modificaba la ley de arbitraje eh, podía tener incidencia en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, como una suerte de derogación tácita, ¿no? Eh, en muchas situaciones han habido entidades, ¿no? Que han considerado este valor por un tema de especialidad de la norma, ¿sí? Entonces, ¿cuál deberíamos aplicar, no? En principio, ¿no? Por un tema de vigencia de la norma en el tiempo, ¿sí? Tendría que ser el decreto de urgencia 20-2020, porque es posterior al reglamento, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, por un tema de especialidad de la norma, tranquilamente podríamos decir que es el 225.3. Yo me acojo por la primera opción, ¿no? Porque aun cuando sean normas diferentes, ¿no? Eh, la norma que ha sido publicada de manera posterior tendría que ser la que se mantenga en vigencia, ¿no? La que debería primar, ¿ok? Ahora, sobre la aceptación, ¿verdad? Una vez que se designan a los árbitros, ¿no? Estos pueden aceptar o no la designación. Eh, y si es que no aceptan, ¿no? Obviamente no van a tener la calidad de tales, ¿no? No van a ser eh, tenidos por árbitros, no van a poder ejercer las competencias. Ahora, es importante entonces que los árbitros acepten la designación y esto devela, ¿no? La naturaleza contractual del arbitraje, ¿sí? Y esto es lo que más o menos se encuentra establecido en el artículo 27, una suerte de fórmula, ¿no? Designación más aceptación igual a árbitro, ¿verdad? ¿Y qué dice el artículo 27 de la ley de arbitraje, no? Salvo acuerdo distinto de las partes, dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del nombramiento, cada árbitro deberá comunicar su aceptación por escrito. Si en el plazo establecido no comunica la aceptación, ¿no? Se entenderá que no acepta su nombramiento. Una vez producida la aceptación del árbitro único o del último de los árbitros, el tribunal arbitral se considera válidamente constituido, ¿sí? Y eso es relevante, ¿no? Y devela un poco la naturaleza contractual de arbitraje. Ahora, cuestión aparte es el tema de la independencia, imparcialidad y deber de información de los árbitros, ¿no? No, la independencia es diferente a la imparcialidad, ¿sí? No es lo mismo hablar de independencia que hablar de imparcialidad. Cuando hablamos de independencia es un criterio objetivo, ¿no? Que se refiere, ¿no? Al vínculo que existe entre el árbitro y las partes, ¿no? O entre el árbitro y la controversia. Esto quiere decir que el árbitro no debe tener ninguna relación, ¿no? Cercana con las partes ni el conflicto que existe entre las partes, ¿no? Felipe Osterling ya decía, ¿no? Que la independencia es fácilmente comprobable, ya que se refiere a la proximidad objetiva, profesional o personal, del árbitro con una de las partes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El árbitro tiene algún vínculo familiar con alguna de las partes o ha trabajado hasta hace poco en una de las empresas que forma parte de la controversia, ¿no? Una cuestión verificable, palpable, ¿no? La imparcialidad, en cambio, no es un criterio más subjetivo, es de difícil verificación, porque alude al estado mental del árbitro, ¿no? Y está relacionado a que no existan preferencias hacia una de las partes, ¿no? Citando al mismo autor, ¿no? La imparcialidad, en cambio, resulta de más difícil confirmación ya que se trata de un concepto más abstracto, ¿no? Que se refiere a un estado mental, a la ausencia de cualquier sesgo a la hora de resolver una controversia. Esto va más de la mano a un trato igualitario hacia las partes, no darle ningún tipo de preferencia al que demanda, al demandado, cual sea el caso, ¿no? Y es más difícil de comprobar, porque yo, ¿cómo puedo denotar este trato favorable hacia una?
¿no? Es un poquito más, o mucho más complicado que el anterior, ¿no? Porque eso es una situación objetiva. En cambio, esto es una situación mental, ¿no? Estado, habla del estado mental del árbitro. Ahora, otra cuestión bastante importante es el del deber de información, ¿sí? Que es una cuestión que muchas veces los árbitros olvidan, que no toman en consideración y que puede generar muchos problemas en el desarrollo del proceso arbitral, ¿no? Como recusaciones. Una vez, ¿no? Que son designados y en base a los deberes de independencia e imparcialidad, la, los árbitros tienen siempre que revelar, ¿no? Menos los últimos años, donde han trabajado, qué arbitrajes han tenido, no sé si es que han asesorado a alguna de las partes de manera privada, ¿no? O tienen algún vínculo con los abogados que están asesorando a las partes. Eso lo tienen que revelar siempre al momento de aceptar. Pero, ¿no? En la tramitación del proceso arbitral, eh, imaginemos, ¿no? Que se produce una situación que pueda generar problemas respecto de la independencia o la imparcialidad del árbitro, ¿sí? Esto también tiene que ser revelado, ¿ok? Eso también tiene que ser revelado, ¿sí? Tiene que señalarse. Por ejemplo, ¿no? Eh, me designaron eh, yo soy presidente del tribunal de un arbitraje, ¿no? Entre una entidad pública y una empresa privada, y esta empresa privada o la misma entidad pública, cualquiera de los dos, me designa a mí como árbitro de parte en otro proceso arbitral. Yo también tendría que revelar eso, ¿sí? Aun cuando se haya producido dentro del proceso arbitral, ¿no? En la tramitación del mismo. No solamente hay que revelar al inicio, sino también en el transcurso del proceso arbitral, ¿no? Y siempre tratar de ser lo más transparente posible, ¿no? Porque muchas veces las partes se acogen de esta falta de deber de revelación para presentar cualquier tipo de recusación, ¿no? Inclusive recusaciones que son evidentemente infundadas, ¿no? Manifiestamente infundadas. Entonces, ¿no? Ante la duda, lo mejor siempre es, ¿qué cosa? Revelar, ¿sí? Lo recomendable es que se revele, ¿sí? Ante cualquier atisbo, ¿no? Eh, de, de una situación que puede generar suspicacia, lo mejor, lo más recomendable es revelar, ¿no? Enviar un escrito a la Secretaría Arbitral, a la institución arbitral, señalando, ¿no? Por si acaso ha ocurrido esta situación, ¿no? Y le estoy revelando, ¿no? Este deber es muy importante porque el no revelar puede ser muy perjudicial, ¿sí? Sobre todo para el proceso, porque las recusaciones pueden generar la dilación de la resolución de la controversia. Muy bien. ¿Y qué dice el reglamento de la ley de contrataciones al respecto? El artículo 233 recoge los principios de independencia, imparcialidad y el deber de información, ¿no? Que señala este artículo. Los árbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. Eso es muy importante. Las partes no pueden tener contacto directo con los árbitros, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Salvo en el tema de la audiencia única o en el caso existiese una audiencia de instalación, en esas circunstancias. Pero yo, como parte del proceso, no puedo llamarle un día de plantearle algunas dudas. No, de tener alguna duda, tendría que transmitirla a partir de, o a través, perdón, del secretario arbitral, ¿verdad? O mediante un escrito dirigido a todas las partes intervinientes del proceso. Pero no estaría bien, ¿no? Que yo me reúna, tenga una llamada con uno de los árbitros, ¿no? Sería una falta ética, además. Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, informa sobre eso, cualquier circunstancia acaecida dentro de los 5
años anteriores a su nombramiento, que pudieran generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, ¿no? Ahí uno tiene que mencionar dónde ha trabajado, para quién ha hecho trabajos como independiente, inclusive, ¿no? Si es que ha desempeñado labores como docente. Eso es muy importante también señalarlo, porque hay casos donde inclusive, ¿no? Le pasaba al profesor Mario Castillo Freire, que uno de los abogados de las partes en el proceso había sido su alumno y una de las partes se enteró de este hecho y lo recusó por esto, ¿no? Obviamente no era una circunstancia que pueda ameritar, ¿no? El apartamiento del profesor en ese caso, pero nos da unas luces de cómo es que se maneja el tema del deber de información, ¿verdad? Eh, y como él mismo decía, ¿no? Ante la duda hay que revelar y evitarse ese tipo de problemas, porque por más que el profesor Mario Castillo Freire, todos sabemos, ha tenido centenares de alumnos, ¿no? Y seguramente algunos o muchos ejercen el ámbito arbitral, ¿no? Y seguramente han coincidido, pero eso no implica que exista una relación de amistad o personal entre el profesor, ¿no? Y el exalumno. Pero eh, las partes pueden acogerse, ¿no? De este tipo de situaciones para recusar, por simplemente recusar. Entonces, mejor ante este tipo de dudas, revelarlo, ¿no? Este deber de información comprende la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia. El árbitro designado presenta una declaración jurada expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, señalando que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 45.15 del artículo 45 de la ley, así como que cuenta con disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. ¿Ok? Ahora, justamente de lo que hablábamos, ¿no? La famosísima recusación. Es el mecanismo por medio del cual las partes pueden cuestionar la falta de independencia e imparcialidad del árbitro por estar involucrado en un conflicto de interés, ¿sí? Y también sirve para cuestionar los requisitos legales o los que hayan establecido las partes para ser árbitro, ¿verdad? Si, por ejemplo, no se cumple con los impedimentos del 231 o, por ejemplo, con las disposiciones del 45.15, claramente puedo recusar, ¿no? Independientemente de que haya un conflicto de interés, ¿no? Porque la recusación no es solamente para evidenciar conflictos de intereses, sino también exponer el incumplimiento de requisitos legales o los que hayan establecido las propias partes. ¿Y qué recusaciones hay? ¿O qué causales de recusación podemos encontrar? A modo de ejemplo, ¿no? Las que establece el artículo 28 de la ley de arbitraje, ¿no? Un árbitro solo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes o exigidas por ley, justo de lo que hablábamos, ¿no? Las partes pueden dispensar los motivos de recusación que él conocieren y en tal caso no proceder a recusación o impugnación del laudo por dichos motivos. Es decir, si las partes señalan, oye, me he enterado de esto, pero no voy a recusar, ¿no? Y la otra parte acepta, no hay ningún problema, y esto no puede ser motivo para que eventualmente se pida la nulidad del laudo, ¿sí? Quinto, una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado por causas de las que haya tenido conocimiento después de su nombramiento. ¿Ok? Por ejemplo, las situaciones sobrevenidas de las que veníamos hablando, ¿no? Una designación en otro arbitraje por una de las partes, ¿no? Podría dar lugar o generar alguna suspicacia. Y el artículo 234.1 del reglamento también establece algunas circunstancias, ¿no? Cuando se encuentren impedidos, conforme al artículo 231, o no cumplan con lo dispuesto en el artículo 233, ¿no? Esto de aquí, deber de independencia, imparcialidad y de información, cuando no reúnan las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecido en la legislación y el convenio arbitral, ¿no?
no, por ejemplo, un árbitro de parte que no sea abogado. Cuando existan circunstancias que generen, o perdón, un presidente que no sea abogado, un árbitro único, como veníamos mencionando, cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, siempre que dichas circunstancias no han sido excusadas por las partes en forma oportuna, ¿no? Que cuando existe un conflicto de interés y que las partes hayan dicho, ¿sabes qué? Queremos que el proceso arbitral avance, que se resolucione, lo dispensamos, ¿no? En esos casos no podríamos acogernos de ello para luego pedir la nulidad del laudo. ¿Sí? En los arbitrajes ad hoc y en los administrados por el SNA, la recusación es resuelta por el OCE en forma definitiva e inimpugnable, ¿sí? De acuerdo al procedimiento que establece la directiva, ¿no? Efectiva. Eh, salvo, ¿no? Que las partes hayan acordado que esta recusación sea resuelta por una institución arbitral. Y eso no hace el proceso arbitral institucional, ¿ah? Ojo, simplemente es un encargo. 234.3. El trámite de recusación no suspende el arbitraje. Y eso es algo muy interesante, la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Salvo cuando se trate de árbitro único o hayan sido recusados dos o tres árbitros. O sea, de un tribunal arbitral, si me recusan a dos, ahí se suspende el arbitraje. O si es que se trata de árbitro único, ¿no? Eh, también, ¿no? Y esta regla se aplica tanto a los arbitrajes ad hoc como los arbitrajes institucionales. ¿Sí? Ahora, si una parte acumula tres recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje, independientemente de que sean continuas o no, ya no puede interponer una nueva recusación en dicho arbitraje. Y esto me parece cuestionable, ¿no? Porque establece un límite. O sea, entiendo la finalidad de la norma, que está referida, ¿no? A evitar que se presente recusación tras recusación tras recusación para dilatar el proceso, eh, pero ¿cómo sabemos, no? Cuando tres recusaciones acumuladas, por más que sean infundadas, ¿no? Es el límite para determinar que quien recusa está haciéndolo para dilatar el proceso, ¿no? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? Entonces, entiendo la finalidad, ¿no? Pero establecerla un número exacto me parece eh, un poco vulneratorio, ¿no? Del derecho de todas las partes o de cualquiera de las partes a presentar una recusación. Entendería que se tendría que valorar el caso por caso, ¿no? Sin establecer un límite. Ahora, sobre el trámite y el procedimiento de la recusación, ¿no? Eh, hay que diferenciarlo de la recusación que se lleva a cabo ante una institución arbitral y ante una recusación en un arbitraje ad hoc, ¿no? En la recusación ante una institución se sigue el procedimiento establecido en el reglamento, ¿no? Mientras que en el caso del arbitraje ad hoc, ¿no? Se sigue el procedimiento establecido por las partes, ¿no? En el convenio arbitral, ¿no? O el que se haya establecido en el acta de instalación, ¿no? Y a falta de acuerdo se recurre a las reglas supletorias de la ley de arbitraje o el reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? Recordemos que la ley de arbitraje establece un procedimiento de recusación en su artículo 29, ¿no? Que establece ciertas etapas. Que si en un arbitraje ad hoc, por ejemplo, yo no he establecido el procedimiento, me puedo remitir al artículo 29 y sin problemas llevar a cabo, ¿no? O tramitar mi pedido de recusación. Ahora, un tema muy importante, ¿no? Que quizás es una de las cuestiones que distinguen más al arbitraje en materia de contrataciones del Estado es la caducidad, ¿sí? Y la caducidad, ¿no? Eh, está relacionada con el plazo que tiene las partes para llevar a cabo o someter a arbitraje las controversias, ¿sí? Que normalmente está relacionado o está establecido, ¿no? En un plazo, un lapso de tiempo de 30 días hábiles.
¿Ok? Cuando se trata, ¿no? En materias referidas a nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el trámite, ¿no? De solución de controversias, ya sea arbitraje, conciliación, ¿no? Dentro del plazo de 30 días hábiles, de acuerdo a lo que señala el reglamento. ¿Ok? Ahora, cualquier otro supuesto diferente a este primero, ¿no? Los medios de solución de controversias se pueden iniciar, ¿no? En cualquier momento anterior a la fecha del pago final, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las penalidades. Si me aplican una penalidad, ¿no? Yo no tengo 30 días hábiles desde que me la notifican, sino puedo esperar hasta puedo iniciar el proceso arbitral, ¿no? En cualquier momento anterior a la fecha del pago final. Y esto puede ser un problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa si es que eh, me aplican una penalidad el último día en un contrato de ejecución continuada, ¿no? ¿Qué pasa si es que me aplican una penalidad el último día, ¿no? En el que me pagan y yo no la puedo cuestionar porque eh, en realidad yo tenía 30 días hábiles, ¿no? Para hacerlo. Perdón, yo tenía cualquier momento durante la ejecución del contrato, ¿no? Hasta la fecha final del pago. Pero ¿qué pasa si en la fecha final del pago, ¿no? Me dan me depositan el monto, pero me aplican una penalidad. Entonces yo ya no podría cuestionarla, ¿no? Porque no está dentro de los supuestos a los que les aplica, ¿no? El plazo de 30 días hábiles, ¿sí? Y eso es preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo ahí? Señalarlo, ¿no? Y llevarlo al tema de la conformidad de la prestación, ¿no? Porque para que haya pago previamente tendría que haber conformidad, ¿no? Y la conformidad en todo caso tendría que contemplar el tema de la, de la penalidad, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deben cumplirse con posterioridad al pago final. Por ejemplo, el tema de mantenimiento, ¿no? Garantías. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe de iniciar dentro del plazo de 30 días hábiles conforme lo señala en el reglamento, ¿no? Una vez que yo, por ejemplo, detecto el vicio oculto, ¿no? Hay un incumplimiento en las obligaciones posteriores al pago final, ¿no? Ahí se contabilizan los 30 días hábiles, ¿no? Entonces tenemos estas tres situaciones, ¿no? En las que se aplica la caducidad, ¿no? La más controversial, como ya les venía comentando, es esta de aquí, ¿ok? Ahora, en los casos que resulte de aplicación la JRD, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, se pueden también someter eh, a arbitraje, ¿no? Las decisiones de esta, ¿sí? Eh, y esto solamente puede hacerse dentro de los 30 días hábiles de recibida la obra, ¿sí? Cualquier controversia que surja con posterioridad a la recepción de la obra, ¿no? Eh, pueden ser sometidas, ¿no? Directamente a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles, de acuerdo a lo que establece el reglamento, ¿sí? Ahora, sobre las actuaciones arbitrales, ¿no? Acá les tengo un pequeño cuadro que es de bastante utilidad, que nos muestra, ¿no? Cuáles son las etapas de la tramitación del proceso arbitral, ¿no? Hablamos de la solicitud de arbitraje, la contestación de la solicitud, ¿no? Designación de árbitros, donde se puede presentar una recusación. Ojo, la recusación no solamente se plantea ahí, puede ser en cualquier momento, pero eso es un buen momento para hacerlo, ¿no? La instalación del tribunal, se fijan las reglas del proceso, ¿no? La demanda, contestación, se llevan a cabo las audiencias, una vez que se llevan a cabo las audiencias
fija un plazo para la presentación de los alegatos finales, ¿no? Eh, Luego, ¿no? Se tiene que emitir el laudo arbitral. ¿Ok? Eso es más o menos, esa es la tramitación que tiene que haber en el proceso arbitral, ¿sí? Todas estas etapas. Ahora, ¿qué son estas actuaciones arbitrales? ¿No? Son un conjunto de pasos que se deben seguir desde el inicio del arbitraje, ¿no? Hasta que se emite el laudo arbitral. Y en el ejercicio, ¿no? De estas actuaciones podemos ver cómo se manifiesta la función arbitral, ¿sí? Y la función arbitral tiene que ver con esta labor resolutiva que realizan o llevan a cabo los árbitros en relación a las controversias que plantean las partes en determinado proceso. Ahora, eh, la ley de arbitraje en el artículo 33, ¿no? Señala que las actuaciones arbitrales se iniciarán en la fecha de recepción de solicitud para someter una controversia arbitraje, es decir, con la presentación de la solicitud, ¿no? Para que se someta a una controversia, un arbitraje, se da inicio a estas actuaciones, ¿no? Y lo mismo, el plazo de caducidad culmina, ¿no? Cuando uno, a la ley de contrataciones del Estado, cuando uno va y presenta su solicitud arbitral a una institución arbitral, ¿no? Al Centro de Arbitraje de la Católica, de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Ahí se inicia, ¿sí? Y ahí culmina, ¿no? Si es que lo has presentado dentro de los 30 días hábiles, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿no? Ya no tendrías ningún inconveniente respecto a la caducidad, ¿sí? ¿Y qué dice el artículo 13 del reglamento de arbitraje de la Católica? ¿No? Que vamos a tomar como referente para hablar un poco de la solicitud de arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son los elementos mínimos que debemos encontrar? ¿No? La identificación del solicitante o demandante, correos electrónicos, nombre y domicilio del demandado o un correo electrónico, ¿no? Para la notificación, copia del documento en el que consta el convenio arbitral o evidencia el compromiso escrito por las partes para someter sus controversias al centro, ¿no? O la intención del solicitante de someter a arbitraje una controversia determinada si es que no existe convenio arbitral, ¿no? Ya hemos visto que ante la inexistencia del convenio aplican las reglas del reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? También se tiene que establecer un breve resumen de la controversia, ¿no? La cuantía correspondiente de cada una de las pretensiones, nombre y domicilio del árbitro designado, ¿no? Que proponga la información sobre la ejecución y estado de cualquier medida cautelar y el pago por concepto de tasa por presentación de solicitud del arbitraje. Ahora, yo como parte me puedo oponer al arbitraje y esto es la conocida, ¿no? Oposición al arbitraje, que es un procedimiento, ¿no? Que se presenta ante la Secretaría General del Centro para cuestionarle su legitimidad, ¿no? Y esto puede ser por dos causales: falta de competencia del centro o inexistencia del convenio arbitral, ¿no? La Secretaría General del Centro resuelve la oposición, si la se declara infundada, esto tranquilamente puede ser llevado ante los árbitros, ¿no? Como una excepción de incompetencia, ¿no? Y es por ello que la decisión a la oposición del arbitraje de la Secretaría es provisional, ¿ok? Ahora, los escritos postulatorios, ¿no? Una vez que ya hemos hablado del árbitro, de su designación, ¿no? Ya hemos hablado del inicio del arbitraje a través de la solicitud, eh, y que siguen, ¿no? Los escritos postulatorios, ¿no? Una vez que se instala el tribunal, se fijan las reglas del proceso, ¿no? Corren, ¿no? Plazos para la presentación de la demanda, ¿no? Y obviamente luego de que se presenta esta para su contestación o su reconvención, ¿sí? En este caso, en el proceso arbitral, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, no se regula la improcedencia ni la inadmisibilidad de la demanda, ¿no? Porque estamos ante un proceso que es mucho más flexible, no es ritualista, ¿sí? Se privilegia el derecho de defensa en las partes, ¿no? Eh, en perjuicio de los formalismos, ¿sí? Y esto lo establece claramente el artículo 39 de la ley de arbitraje.
Ahora, otra cuestión que diferencia, ¿no?, el proceso arbitral del proceso civil, ¿no?, es que no se establecen requisitos para la presentación de la demanda, ¿no? Sin embargo, ¿no?, cada reglamento arbitral de cada institución puede establecerlo, pero sin sancionar su incumplimiento, ¿no?, y privilegiando la flexibilidad, porque si se incumple uno, pues tendría que dar un plazo para subsanar, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué dice el artículo 42 el centro de arbitraje respecto a los escritos postulatorios, ¿no?, la demanda y su contestación? ¿Qué deben contener como mínimo? El artículo 42 del reglamento del centro de arbitraje de la Católica. Nombre completo de las partes, ¿no?, y sus representantes, de ser el caso, domicilio dentro del radio urbano de la ciudad de Lima, copia del poder de los representantes, de ser el caso, determinación de la cuestión sometida a arbitraje, con indicación de la cuantía y las pretensiones respectivas, la relación de los hechos en que se avanza la demanda o la contestación, los fundamentos de derecho, de ser el caso, el ofrecimiento de los medios probatorios que respalden las pretensiones, debiendo adjuntarse los documentos que se consideren pertinentes. ¿Sí? Los medios probatorios deben presentarse ordenados. Y eso es una cuestión muy importante, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan que la discusión es meramente normativa, ¿no? Meramente jurídica, pero al final del día lo que manda, ¿no?, en estas circunstancias son los medios probatorios, ¿no? Y debe señalarse qué es lo que se debe o se pretende probar con cada uno de ellos, ¿no? Y lo recomendable es no presentar medios probatorios que no ayuden a la resolución del caso, ¿no?, que sean inútiles, impertinentes, innecesarios, ¿no? Ahora, ¿los medios probatorios pueden ser cuestionados por las partes? Por supuesto que sí, a través de las tachas y oposiciones. ¿Ok? Para esto se va a fijar un plazo también seguramente en las reglas del proceso arbitral o si no, en su defecto, en la que establezca el reglamento de la institución arbitral, ¿no? La contestación de la demanda, ¿no?, también se debe presentar dentro del plazo acordado por las partes, ¿no?, el tribunal. Y esto dependerá del calendario de las actuaciones, ¿no?, del reglamento, de lo acordado por las partes. Y en síntesis, ¿no?, es una respuesta a lo que la parte que ha iniciado el proceso arbitral, ¿no?, pretende. ¿Y qué debe contener, ¿no?, la contestación de la demanda, ¿no? ¿Qué debe priorizarse? ¿No? Datos del demandado, domicilio procesal, excepciones u objeciones, ¿no?, de ser el caso, tachas, los medios probatorios, antecedentes, argumentos de hecho y de derecho, medios probatorios, ¿no?, y de proponerse reconvención, ¿no?, que la reconvención es lo que comúnmente se conoce como contrademanda, ¿no?, que es el establecimiento de pretensiones a través de la contestación, porque no solamente la parte demandante puede tener pretensiones, también lo puede tener la parte demandada, ¿no? Dependiendo de la controversia, y eso es lo que nosotros conocemos como la reconvención. Y en esos casos se tiene que establecer claramente el petitorio, las pretensiones, especificando su naturaleza, cuantía, ¿no? Y lo que sustenta cada uno de estas pretensiones, ¿no? Argumentos de hecho y de derecho, medios probatorios, ¿sí? Ahora, y esto justamente es lo que les comentaba, ¿no? Que al igual que la demanda, los medios probatorios se deben presentar de manera ordenada, en anexos, debidamente identificados, y se debe señalar qué es lo que se quiere probar con cada uno de ellos, ¿sí? Y la misma recomendación que les hacía previamente. No se deben presentar medios probatorios que no ayuden a la resolución del caso, porque obstaculizan nuestra labor como árbitros, ¿sí? Y obvio, tanto el demandado como el demandante pueden cuestionar los medios probatorios, o presentar tachas o objeciones a los medios probatorios, ¿sí? Ya sea en la contestación de la demanda, ¿no?, o en la reconvención, ¿sí? Porque si se presenta una reconvención, se tiene que dar un plazo para contestar la misma, ¿sí? Ahora, respecto a la ampliación de la demanda, ¿no?, ¿el tribunal arbitral puede rechazar la ampliación de la demanda? Sí. La
la contestación o la reconvención por demora en su presentación, ¿no? Por el perjuicio que puede ocasionar la contraparte o por cualquier otra circunstancia. Y esto es muy importante y claramente denota que aun cuando estemos ante un proceso que es flexible, ¿no? También se tiene que respetar los plazos. Eso es muy, muy relevante. Ahora, ¿se pueden plantear excepciones? Por supuesto que sí, ¿no? La excepción de incompetencia, perdón, la excepción de caducidad, las que plantea el Código Procesal Civil, ¿sí? Por vicios en el convenio, por materia no arbitrable, o materia no sometida a arbitraje, por falta de interés para obrar, ¿no? Por caducidad. Hay múltiples maneras de iniciar un proceso, o perdón, de presentar una excepción, ¿sí? Eh, y en estas situaciones, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el tribunal se declara incompetente, ¿no? Y normalmente la oportunidad para presentar las excepciones es con la contestación de la demanda o la contestación a la pensión, ¿no? En la misma reconvención inclusive. Ahora, las excepciones son resueltas por el tribunal arbitral, ¿no? Y esto es una clara manifestación del principio de competence competence. Y lo recomendable es que sean resueltas de manera previa a la resolución, ¿verdad? Ahora, el tribunal arbitral no solo podrá admitir excepciones u objeciones planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. Ojo. Ahora, el tribunal de todas maneras puede considerar estos temas por iniciativa propia en cualquier momento, ¿sí? Y podría resolverse junto al fondo de la controversia, pero no se recomienda esto, ¿sí? No es lo más recomendable. Lo recomendable es que sean resueltas lo antes posible, porque ¿qué sentido tendría esperar a que se transcurran todas las etapas del proceso arbitral si es que yo voy a declarar fundada una excepción, digamos, de caducidad? No tendría ningún sentido, ¿no? Yo lo que estaría haciendo es hacerle perder el tiempo a las partes, ¿sí? No tendría ninguna finalidad hacer que las partes litiguen sobre el fondo de la controversia si al final voy a declarar una excepción fundada, ¿sí? Entonces es sano, ¿no? Que los árbitros, por un tema de salud procesal, ¿no? Es recomendable que los árbitros eh, se pronuncien respecto a las excepciones mucho antes de que se emite el laudo, ¿no? Y así evitar que se desarrollen de manera innecesaria ciertas actuaciones arbitrales, ¿sí? Ahora, el árbitro puede resolver las excepciones y declararlas fundadas parcialmente, ¿ok? Y puede continuar sobre algunas pretensiones sobre las cuales sí tenga competencia. Esto puede ocurrir, no hay ningún inconveniente. Y sobre estas controversias sobre las cuales sí tenga competencia, obviamente emitirá un laudo, ¿no? Sobre las excepciones, cuales considere que debe de declararse fundadas, en todo caso, emitirá un laudo parcial, ¿ok? Eh, y esto lo dice claramente el artículo 229 del reglamento, ¿no? Que deben resolverlas el tribunal arbitral al finalizar la etapa postulatoria y antes de que se fijen los puntos controvertidos, ¿no? Para evitar encarecer los costos del proceso, alargar innecesariamente el arbitraje, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la ley sobre la acumulación de pretensiones, ¿no? Eh, en principio, ¿no? Y esto como regla general, ¿no? Y ahora vamos a ver qué dice la ley de contrataciones, ¿no? En definitiva, solo se podrán acumular pretensiones a las que les sea aplicable un mismo convenio arbitral, ¿no? Entonces, existirá solamente la acumulación de pretensiones, ¿no? No así la subjetiva de personas, ¿no? Se acumularán arbitrajes derivados de un mismo proceso, de un mismo contrato, perdón, entre las mismas partes, ¿sí? Eh, y la práctica arbitral, ¿qué nos dice, no? Sobre la acumulación, ¿no?
que las partes no hayan pactado en contra, que existe un arbitraje en marcha, que se dé la misma relación jurídica, es decir, el contrato y un mismo convenio arbitral, que todo se dé dentro de un mismo contrato, y que no se haya suscrito aún el acta de fijación de puntos controvertidos. Solamente en ese caso, dos procesos arbitrales se podrán acumular. Ahora, y sin embargo, la ley de arbitraje, ¿no? En los artículos 45, ¿no? Señalan que la acumulación es obligatoria y eso es una de las características del proceso arbitral que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que se diferencia del proceso arbitral materia privada, ¿no? El objetivo de esta regla es que se aclaren y se resuelvan en un solo proceso arbitral las mismas controversias que derivan de un mismo contrato y evitar pronunciamientos contradictorios, ¿no? Laudos contradictorios. ¿Sí? Estas nuevas pretensiones se deben proponer dentro del plazo de caducidad y antes de que concluya la etapa probatoria, ¿sí? Y el tribunal arbitral puede rechazar la acumulación, por supuesto que sí, pero en ciertas circunstancias. Por la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado, el avance del arbitraje y otras circunstancias que el tribunal arbitral estime pertinentes, ¿no? O sea, si bien es obligatorio, ¿no? La acumulación de pretensiones, el tribunal arbitral siempre tendrá la última palabra. ¿Cuáles son las materias no arbitrables? Y eso es muy importante, muy, muy relevante. Esto está en el artículo 45 de la ley. eh, Señala la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación y arbitraje en la Junta de Resolución de Disputas. Es decir, esta decisión de la entidad de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de esta por parte de la entidad o de la Contraloría, según corresponda, no pueden tampoco ser sometidas a conciliación o arbitraje, ni otros medios de solución de controversias establecidos por la ley o el reglamento, ¿no? Todo pacto en contrario es nulo. Ahora, algo muy importante, muy interesante que hay que tener en cuenta respecto de esto, ¿no? Esto es una clara referencia a las cláusulas o potestades exorbitantes que tiene la administración pública en materia de contratos administrativos, ¿no? La facultad de aprobar adicionales no puede ser cuestionada. Sin embargo, en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas se ha excluido esta materia no arbitrable, ¿no? Ahora solamente es limitado a esta segunda parte, ¿no? Las pretensiones referidas a enriquecimientos sin causa o indemnizaciones, ¿no? Que se den por la falta de aprobación de prestaciones adicionales o la aprobación parcial de estas, eso no es materia arbitrable, ¿no? Porque no hay un de por medio. Pero esta parte de acá, ¿no? Esto de aquí, sí se puede cuestionar, de acuerdo a nuestra nueva ley, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el laudo, ¿no? El laudo es este producto final de proceso arbitral. El laudo es el equivalente a la sentencia. Es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde que se les notifica, y esto se notifica a partir o a través del SEACE, ¿sí? Y contra el laudo solo cabe interponer un recurso de anulación, ¿sí? Y para yo interponer un recurso de anulación tengo que presentar una fianza bancaria, lo cual también ha sido bastante cuestionado, ¿no? Porque implica un trato desigual de las partes, ¿no? Porque esto es solamente un requisito para el privado, porque esto se hace en favor de la entidad, pero cuando la entidad quiere anular el laudo no se le pide este tipo de requisitos, ¿no? Conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, ¿no? Con una vigencia no menor de 6 meses, renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso, ¿sí? Ahora, algo sí muy importante es que las entidades solamente pueden iniciar el proceso de anulación del laudo con previa autorización del titular de la entidad, ¿no? Mediante una resolución debidamente motivada bajo responsabilidad, ¿sí? Y esta función es indelegable, ¿sí? Para esto se tiene que hacer un análisis de costo-beneficio, analizar la conveniencia o no de interponer un recurso de anulación, ¿no? Si es que se ha pedido la anulación o se
ha impulsado la anulación cuando el análisis costo-beneficio determinaba que la posición de la entidad era la de perder, existirá responsabilidad funcional, ¿sí? Eh, Ahora, los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad, ¿sí? Eh, Otra situación en la que el laudo puede ser anulado a solicitud de parte es si la composición del árbitro único del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la ley, ¿no? Siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso, ¿sí? En su momento ante el árbitro único tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. Esa es la famosa renuncia a objetar que está en el artículo 11 de la ley de arbitraje, ¿sí? Si es que yo veo un tema que me parece, tema relacionado a la composición del tribunal arbitral o de la designación del árbitro único o alguna actuación arbitral se ha dado de manera irregular, y yo no digo nada, estoy renunciando a objetar. Entonces tengo que dejar constancia de mi desaprobación mediante un escrito, por ejemplo, ¿no? O cuestionando la actuación arbitral, ¿sí? Eh, Mediante una reconsideración, por ejemplo, ¿no? Y ahí, solamente ahí, cuando he puesto en evidencia ello, puedo utilizarlo como motivo, como razón para solicitar la nulidad del laudo, ¿sí? Llevarlo a un proceso judicial. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Muy agradecido con Bill Lawyer por la invitación y por la deferencia, ¿no? Eh, Al considerarme para el dictado de este tema. Muchas gracias.